7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, muy bienvenidos. Les saluda Pedro Tarquis en este nuevo programa de 7 días en el que vamos a analizar la actualidad desde una perspectiva bíblica, evangélica. Y para ello tenemos con nosotros a Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Como siempre, muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con vosotros y con la audiencia. Muy bien. Y Joel Foster, director de Evangelical Focus, el medio en inglés. Muy bienvenido también, Joel. Muchas gracias, Pedro. Bueno, hoy vamos a centrarnos en dos temas, los dos de enorme trascendencia, sobre todo han tenido eco en los medios de comunicación. Esperamos darle el toque y aportar desde nuestra perspectiva. El primero sería lo ocurrido en Francia, donde se ha consagrado el derecho al aborto dentro de la Constitución. Es el primer país en Europa y yo creo que en el mundo también que ha introducido el aborto como un derecho humano, ¿no?, dentro de la Constitución del país. Explícanos un poquito, Joel. Sí, así es, Pedro, el primer país del mundo que incrusta el derecho al acceso al aborto para las mujeres en la Constitución. Entonces pasa de ser algo que puede ser una ley, pasa a ser un derecho fundamental, inalienable y realmente ha tenido repercusión, como decías, en todos los medios de comunicación a nivel internacional. Nos hemos enterado en todos sitios, también en España se ha hablado mucho, seguramente la gente que está en España o en Latinoamérica. Y realmente es un debate que no empezaba recientemente, sino que lleva 2 años debatiéndose. Yo os explico un poquito. Desde el año 2022, en el momento en que Estados Unidos tira para atrás el Roe vs. Wade, ¿no? El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a los estados volver a decidir sobre el aborto, a tener sus propias leyes. Es cuando hay un debate a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pero en Francia específicamente hay esta idea de incrustar el aborto en la Constitución, hacer que sea imposible que haya futuros gobiernos que puedan ser más conservadores quizá, que decidan quitar el derecho al aborto. En realidad esto no hay ningún riesgo de que suceda desde el punto de vista más de los que son a favor del aborto, porque en Francia ni los partidos de izquierda, lógicamente, que suelen ser los que más abanderan el aborto, ni los partidos de derechas tampoco, incluso la derecha dura o extrema derecha se podría decir, están en esa línea de prohibir el aborto. Entonces la pregunta es, ¿por qué todo esto, no? Y realmente ha sido una iniciativa de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se lo ha tomado como una iniciativa personal, de impulsar, él decía, lo antes posible esto. El año pasado, hace 2 años, perdón, en el 2022, pedía que el 2024 fuera el año en el que el derecho a las mujeres al aborto fuera irreversible, decía él. Y en estos 2 años ha habido pues tomas y dacas, ¿no?, entre la Asamblea Nacional, que sería el Congreso en España, sería la Cámara Baja, y el Senado, que es la Cámara Alta. La Cámara Alta es más conservadora, la Cámara Baja es más progresista, entonces la Asamblea ha propuesto un texto para reformar la Constitución, ha llegado al Senado, la ha rechazado, ha vuelto al Congreso, ha vuelto al Senado y así 3 veces hasta que finalmente se ha acordado un texto que os leo lo que dice exactamente el artículo que se ha reformado o que se ha incluido en la Constitución, que dice así, dice: la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad de la mujer de recurrir al aborto, la cual está garantizada. Al final la palabra que se ha utilizado es la garantía, no se habla del derecho, sino la libertad garantizada, ¿no? Ahí está todo el debate que ha habido alrededor del lenguaje, un debate que, como digo, aunque la votación final ha sido de largo superar las 3/5 partes que se necesitaban, ha habido 780 votos a favor entre el Congreso y la Asamblea y solo 72 en contra. La realidad es que ha habido 2 años de debates en lo que no estaba nada claro por algunos para qué servía esto. O sea, si nadie está en contra del aborto, si no, las encuestas de opinión en Francia dicen que el 80 y pico % de la población está a favor del aborto tal como está, ¿por qué hacer este gesto que muchos expertos consideran que es meramente simbólico, en el que Macron, el presidente, busca de alguna forma también reforzarse a nivel internacional como ser el primer país, ¿no?, que hemos dicho que va en esta línea? En el momento en que se votó, que fue una sesión conjunta del Senado y de la Asamblea,
pues hemos visto estas imágenes, ¿no? De todo el mundo se pone de pie antes de que termine de hablar la presidenta del Congreso cuando da el resultado. Se han visto pañuelos verdes que nos recuerdan a Latinoamérica, nos recuerdan a Argentina, a otros lugares en los que ha habido votaciones del aborto. Entonces se ve también ese movimiento internacional que ha habido de presión, ¿no? en este sentido a favor del aborto. Y por otro lado había más de 2.500 personas manifestándose en contra de esta decisión en el día de la votación fuera del Parlamento, del Senado, convocados por March pour la Vie, que es Marcha por la Vida, que es un movimiento pro vida bastante fuerte en Francia comparado con otros países y que está liderado sobre todo por católicos, pero también entre los cuales está los evangélicos. Y quizá añadir, antes de poder comentar quizá un poco la noticia, pero añadir que normalmente los cambios constitucionales, igual que en España, en Francia también normalmente se tienen que validar por un referéndum, es decir, la gente tiene que ir a votar y tiene que decir que efectivamente lo que han decidido los políticos lo queremos refrendar. Y lo que Macron está intentando hacer es hacer algún ajuste legal al texto para evitar ese referéndum, porque Macron sabe que aunque ha sido una victoria aplastante a nivel parlamentario, abrir un debate a la sociedad en la que la gente después tenga que ir a un referéndum, perdón, podría desgastarle bastante a él, porque podría haber aunque fuera una minoría, pero una minoría con una voz fuerte que explicara por qué queremos convertir en un derecho fundamental algo que debería ser un último resorte, ¿no? El aborto, no algo como que celebramos y queremos que sea algo que todos los ciudadanos puedan decir esto es mi derecho fundamental. Entonces ahí está el debate, ahí está la cuestión después de la aprobación y veremos cuáles son las reacciones en las próximas semanas. Empezando por lo último, porque llama la atención, es decir, es tener miedo a que la decisión de aquellos que representan al pueblo, el pueblo diga que no les representa. O sea, que realmente es una manifestación de hasta qué punto la democracia está cayendo en un sistema que realmente no es democrático, ¿no? En cuanto al resultado. Y por otro, lo han mencionado, es decir, yo creo que es la primera vez que una constitución se entiende como derecho a algo negativo, ¿no? Nadie puede decir que abortar sea algo positivo, sea algo para celebrar. Y hay derecho a nacer, derecho a la vida, derecho a vivienda, derecho a trabajo, en fin. Esto es como decir, tengo derecho al suicidio, ¿no? Pues igual se puede entender que alguien esté tan desesperado que llegue al suicidio, que sería la eutanasia. Pero ponerlo como un derecho, como algo, un bien a defender, ya en sí me parece algo que indica una cultura distorsionada, ¿no? En cuanto a cosas tan importantes como lo que es un derecho humano. Sí, Pedro, hay una cuestión interesante ahí que han destacado algunos evangélicos a los que hemos seguido en estos días en Francia. Ellos destacaban que Simone Veil, que es la ministra de Sanidad, que del año 1975 impulsa la ley de aborto, ella ha sido pues alabada y recordada mucho, ¿no? por los proabortistas estos días, incluido el Gabriel Attal, que es el primer ministro, que hizo un discurso justo antes de la votación, ¿no? Y ella apelaba al espíritu de Simone Veil. Pero lo que Simone Veil decía en su discurso cuando se aprobó la ley de aborto en el año 75, y os leo algunas frases, decía que la excepción debería ser el principio, que el aborto debería ser una excepción y que el único criterio para recurrir al aborto debería ser la angustia máxima de la madre en este caso, ¿no? Pero también decía Simone Veil que no se debía perder de vista el carácter excepcional para que no parezca que la sociedad promueve el aborto. Y también dijo que lo que me parece lo más sorprendente y que nadie de los que han ido en esta línea en estas semanas lo han dicho. Simone Veil decía que debemos a las generaciones futuras el preservar el valor supremo de la vida. Que es muy interesante, ¿no? O sea, hace 50 años se aprueba una ley de aborto en la que quien la promueve dice, esto no debe ser algo que promovamos, debe ser una última solución en casos extremos, el abortar el embarazo de un niño o una niña. Y sobre todo debemos pensar que en el futuro promovamos el valor supremo de la vida. Es cita textual de esta feminista, ¿no? que en su momento promovió la despenalización del aborto. Es decir, cómo cambian las sociedades, ¿no? Cómo cambia Europa en temas en los que el pensamiento evoluciona, a veces no nos damos cuenta lo rápido que evoluciona, ¿no? Y como algo que, bueno, como han dicho el CNEF, que es la Alianza Evangélica
de Francia han dicho, estamos en una sociedad pluralista, estamos en una sociedad con muchos puntos de vista, aceptamos las decisiones democráticas, lógicamente, pero eso no quita que los evangélicos seguirán defendiendo y seguirán pensando que la realidad es que esta vida que aún no ha nacido, sí que es una vida que tiene dignidad y que los valores cristianos que han construido Europa no los deberíamos dejar atrás, desdignificando cada vez más a los bebés, ¿no? Bueno, sí, perdón, Dani. No, que a nivel, quizá viendo como la repercusión que ha tenido, porque empezábamos hablando de esa repercusión que tuvo a nivel general esta medida, y en España, justo esta semana ya estamos viendo como el partido político Sumar quiere hacer lo mismo en España, es decir, está pidiendo que también el aborto sea blindado a nivel constitucional. Lo que ya ha tenido una rápida respuesta también por parte del Ministerio de Igualdad, que sabemos que en esta ocasión pues, está en manos del Partido Socialista, y en este caso ha sido la ministra que ha respondido que no están ahora mismo en esa línea, es decir, no creen que haya un consenso suficiente en España como para poder abordar una medida así. Está claro que para hacer algo así justamente se necesitaría un gran consenso, y ese consenso ahora mismo no se da. De todas maneras, es curioso que se plantea en estos términos un poco como triunfalistas por parte de Sumar y por parte del PSOE, de su socio. Tampoco es que se censure el hecho en sí, sino que se dice que no se puede hacer porque no hay mayoría suficiente. Vamos, que digamos que la conciencia, como ha explicado Joel ahora, de que el aborto sea una excepción a que sea algo, un derecho, pues está claro que digamos que ya hay un grupo muy grande en nuestra sociedad que lo ve de esta manera, y por otra parte los que no lo ven así, pues realmente se sienten también, a ser un tema tan clave, ¿no?, que tiene que ver con la dignidad de la vida, pues realmente parece que vas a ir al choque y es difícil encontrar un punto de acuerdo. Así que es un tema sin duda que va a seguir entre nosotros y del que se va a seguir hablando en los próximos años. Y después también que esto responde a lo que has mencionado, me parece también muy interesante, Joel, de este argumento de Simone Weil de la excepción en situaciones límite que pueda existir. Es el resquicio por el que, a través de esa idea que de alguna forma podría en ciertos casos ser considerada, se convierte en un argumento para que esa rendija sea como en fontanería, ¿no?, que se derrame toda el agua y entre en cualquier tipo de caso, porque la realidad del aborto no es que se produzcan situaciones excepcionales, que habría que ver si esas situaciones excepcionales están fundamentadas, sino que se están utilizando como un método, herramienta anticonceptivo en muchas ocasiones para embarazos no deseados, pues, teniendo en cuenta que hoy en día hay anticonceptivos de todo tipo que se pueden utilizar, con lo cual un embarazo no deseado en Francia o en España indica una irresponsabilidad absoluta de la persona que se queda embarazada en la mayoría de los casos, no digo siempre, con lo cual a través de una idea más o menos razonable se entra en aceptar una cultura en cuanto a sexualidad, en cuanto a la vida humana, que no es lo que se está vendiendo desde el principio, ¿no? Que aquí también entraría algo esencial para mí, que es que jamás se habla de los derechos del embrión, de la persona no nacida. Es un ser humano, lo podamos definir como queramos definirlo, es un ser humano con todas sus características, con todo su potencial, que es cierto, necesita ser cuidado, alimentado, pero como el recién nacido, que si no lo cuidas, alimentas, también fallece, ¿no? Entonces, claro, que el no nacido, no hay una voz que se levante para decir, aquí hay dos derechos, el de la mujer, evidentemente, que es legítimo, pero también el de no nacido, que es igual de legítimo, y que en este conflicto de derechos habría que buscar una solución, y que de luego no es para celebrar que el quitarle por completo los derechos a una de las partes sea algo ni positivo ni para meter en una constitución, ¿no? Entonces es una situación realmente aberrante, ¿no? Digo a nivel ya cultural, porque la ley, entre o no en la constitución, la ley está protegiendo el aborto y ya es un hecho. Pero a mí me parece que estamos en un mundo perverso en cuanto a estos principios, estos valores que se ocultan, pero que están detrás de estos movimientos, y que, bueno, se venden, como tú dices, a ley llorando, y efectivamente te conmueven, ¿no? Y efectivamente hay situaciones que conmueven y hay que atender, pero convertir eso en una norma para todo el mundo me parece terrible, ¿no?
Pedro, un último dato quizá en cuanto a Francia. En el año 2021 hubo 223.000 abortos registrados y eso significa que en los últimos 5 años se han abortado 1 millón de bebés en Francia. Y después se protegen mucho más, no sé, especies en extinción, etcétera, que hay que proteger, pero si hay que proteger especies en extinción, el ser humano es una especie que se está extinguiendo también a través del aborto, ¿no? Con lo cual habría que esto repensarlo, ¿no? No ser tan superficiales y ligeros en estas manifestaciones y en estas líneas de conducta. Bueno, Sí, cerramos sí, quizá antes de cerrar, solo recomendar algunos recursos, porque ya que tratamos el tema del aborto, vale la pena, ¿no?, destacar lo que los evangélicos están haciendo, no solo para actuar en el ámbito legal, sino también para atender a personas que puedan estar pasando por circunstancias difíciles. Hace poquito hemos entrevistado al Ministerio Cifra, es un ministerio que opera aquí en España. Cifra lucha justamente para ayudar a las madres que tienen que enfrentar este tipo de situaciones, y también a Esvida, es otra de las organizaciones que también recientemente hemos entrevistado a Susana Macías, a su presidenta, en Protestante Digital. Así que simplemente dejar ahí ese recurso, ¿no?, para que la gente que pueda tener interés un poco en saber qué están los evangélicos haciendo en cuanto al tema del aborto. También, por supuesto, a nivel más intelectual, todo lo que se habló en el Fórum de Bioética, las últimas jornadas de bioética celebradas hace ya 1 año y medio más o menos. En estas jornadas también se habló mucho sobre el tema de la vida y de la protección de la vida del no nacido. Así que hay muchos recursos en el ámbito evangélico que nos pueden ayudar a tener un criterio, y también, por supuesto, entidades que están actuando y que están buscando maneras para poder ayudar a quienes estén enfrentando una situación difícil y estén pensándose un aborto, pues que puedan ver también otras alternativas. Y sin duda, sí, Fraya de Vida son una referencia y un ejemplo, y hay muchas más también ahí. Pues gracias a ellas por esa labor que hacen, además de ayuda a la vida precisamente en su labor. Pues venimos a España a un tema muy nuestro, que es la actuación del monarca, del rey Felipe VI, en un besapiés, en un rito católico que se ha producido aquí en España, y la reacción de la Federación Evangélica. Sí, esta semana pues hemos publicado en Protestante Digital la noticia de que Ferede ha lanzado un comunicado tras la participación del rey Felipe en un acto católico. El rey, como jefe de Estado, participó este pasado viernes 1 de marzo en un acto litúrgico celebrado en Madrid. Básicamente ha sido una visita al conocido como Jesús de Medinaceli y a un besapiés. No sé muy bien en qué consiste el acto, pero sí que tiene pues toda una liturgia, y según decía la Casa Real, la participación del rey respondía a una costumbre que tienen los reyes de asistir desde hace más de 300 años a este tipo de actos, más o menos en marzo, cuando llega, digamos, estas fechas. Se trata de una práctica que, sin embargo, pues Ferede censura, porque realmente se considera que el rey, como jefe del Estado, como jefe de gobierno, digamos, del país, la figura más importante del país, pues no estaría cumpliendo con la aconfesionalidad del Estado. Es decir, que realmente España no es un país católico, sino que es un país aconfesional, donde realmente pues, se tiene que dar un trato igual a todas las religiones, y también las figuras públicas tienen que cuidar también lo que es la exposición y la forma en la que representan a todos los españoles en este tipo de actos. Ferede lamentaba en el comunicado la participación de Felipe VI en este acto, diciendo que vulnera la neutralidad religiosa y que es necesario que se trabaje para salvaguardar la integridad jurídica de las instituciones y su neutralidad religiosa. En el comunicado, Ferede recordaba que ni Felipe VI ni tampoco su padre, Juan Carlos I, han participado nunca de ningún tipo de ceremonia evangélica ni ningún tipo de acto, a pesar de que se les ha invitado en diversas ocasiones, y que esto evidentemente pues, muestra un trato de favor, de favoritismo hacia la Iglesia Católica, más allá de la fe que pueda practicar el monarca, que, como sabemos, él es católico practicante. En el comunicado, pues básicamente se presentaba esto, y lo que apuntaba Ferede era la necesidad de desarrollar
un protocolo claro y adecuado para que se regule la participación de los cargos públicos en actos religiosos y que la participación de figuras y personalidades religiosas en actos del Estado. Es decir, que todavía, a pesar del desarrollo que hay democrático en España, la confesionalidad sigue siendo un punto que no está del todo desarrollado, en opinión de Ferede, y que necesita pues trabajarse más, sobre todo pues pensando en este tipo de situaciones que se producen y que a las que pues estamos bastante acostumbrados, porque ya no es la primera vez. Hace poco pues también Ferede lanzó un comunicado cuando el rey también participó en la ofrenda al apóstol Santiago, algo que realiza todos los años aproximadamente en el mes de julio. Aquí Ferrer tiene toda la razón. La clave es que él participa como jefe del Estado, es decir, no participa como persona, que como persona tiene todo el derecho a ser de una confesión, católica en este caso, y participar en este tipo de actos. Pero claro, él lo hace como en representación de todos los españoles y en ese sentido, claro, no todos los españoles nos sentimos identificados con esos ritos religiosos. O sea que eso es clarísimo. Aquí decir algo curioso, y es que la reina Leticia no participó, y esto ha sido también enormemente criticado por los medios católicos, yo diría ultracatólicos, pero que existen en España. Es decir, que igual que hay una corriente laicista muy fuerte, hay todavía una corriente católica de nacionalcatolicismo en la que no solo le parece bien que el jefe del Estado nos represente en ritos católicos. El rito este es besar los pies de una estatua, ¿no? Que dicho sea de paso está totalmente, vamos, besada por miles de personas y ya han sido un poquito de impresión el hacerlo. Pero que ella, aunque se define como católica, tuvo que hacerlo así para poder casarse. Hay muchos indicios de que por lo menos no tiene un catolicismo tan apegado al rito y de esa liturgia, que lo vive de otra forma, ¿no? Incluso es posible que sea un cristianismo más cercano al evangélico tal y como lo entendemos. Pero ha sido muy atacada cuando en realidad sería lo correcto, ¿no? Es decir, una persona que entiende que incluso siendo católica no le apetece o no se identifica con este tipo de actos, tiene todo el derecho a no hacerlo, ¿no? Y ahí vemos los dos contrastes, la imposición de un catolicismo al rey y por otro lado la condena a la reina por simplemente no cumplir con estos ritos cuando está en su derecho de no hacerlo, ¿no? Así que estamos en un mundo que sigue siendo socialmente es totalmente agnóstico, o sea, está clarísimo, el catolicismo hoy en día es residual comparado con el que había antes, pero sin embargo culturalmente tiene una fuerza todavía muy fuerte. Sí, yo creo que también hay una lectura política de todo esto. La figura del rey en los últimos años intenta fortalecerse también como una de las pocas instituciones que todavía de alguna manera se permanecen como firmes para los españoles. Y yo creo que esto lo ha potenciado, sobre todo en los últimos años, a partir del conflicto en Cataluña. Ha buscado, digamos, reforzar la figura del rey con las imágenes o con lo que sería la tradición de una España que tiene que se afirma en su pasado, ¿no? En un sentido, y que no quiere renegar de él. Y entonces vamos viendo cómo Felipe VI, más allá de lo que pueda ser su práctica de la fe, que eso lo dejamos aparte, por supuesto, sí que busca de alguna manera el fortalecer estos símbolos, ¿no? El fortalecer como el símbolo de la corona, y en este caso, pues tenemos que decir que la corona vinculada, en este caso, a la Iglesia Católica, ¿no? Y es un vínculo que realmente no tendría por qué ser así. No tiene por qué ser así, porque realmente el rey, como bien decía el comunicado, es el rey de todos los españoles y por lo tanto es un vínculo que no tiene por qué ser reivindicado en ese sentido. Pero creo que cuando tienen este tipo de actuaciones también quieren de alguna manera reforzar ese vínculo con cierta parte de la gente de nuestro país, que quizá no se sienten católicos, pero sí que se pueden sentir culturalmente católicos y que encuentran en este tipo de gestos o en este tipo de actuaciones pues una referencia en la que agarrarse, ¿no? Algo a lo que agarrarse cuando todo parece que se desmorona. Y bueno, ahí es un poco lo que puede ser que ocurra en los próximos años. Hay que decir que también
está en desarrollo, o al menos parece que se puede empezar a desarrollar en esta legislatura, una ley de libertad religiosa, donde uno de los puntos que tendría que tratarse es el hecho de modular mejor la participación de los cargos públicos en actos religiosos. Así que vamos a ver si eso sale adelante, que parece que el gobierno podría tener intención de llevarlo a cabo en esta misma legislatura, y vamos a ver si realmente fructifica en algo. Yo creo, Sí, Dani, que es interesante el punto este de cómo se relaciona el jefe de Estado con los diferentes grupos religiosos. En otros países, hemos visto hace poco, hablando de Macron, ¿no? Antes, Macron yendo a participar en un acto en una sinagoga, participando en el encender las velas, no sé si era de la Hanukkah o de qué, pero era en un contexto de creciente antisemitismo, después de los ataques en Israel, de los ataques terroristas de Hamas, y era ir a identificarse o ir a presentarse con una minoría religiosa. O podemos ver, a lo mejor, en Inglaterra, Rishi Sunak ir a un culto evangélico afroamericano, de origen caribeño o africano, pero son visitas que se hacen no como o sea, buscando a la minoría y al grupo y buscar el contacto con gente que quizá no ha sido representada, que ha sido infrarrepresentada en la sociedad, ¿no? Y yo creo que en este caso es diferente y además se repite, ¿no? Lo habéis comentado. Yo recuerdo hace poco también el rey poniendo a España, a la protección de España en las manos del apóstol Santiago, ¿no? También, que era lo mismo, era una veneración. O sea, si vemos el acto del besapiés del Cristo de Medinaceli, se presentaba como el rey venerando a esta figura, ¿no? A esta imagen católica. Entonces es muy diferente y es importante que haya un protocolo, como pide Frede, que establezca claramente a qué va el rey, qué condición y por qué, ¿no? Sí, junto a esto, que en el fondo la separación de trono y altar, ¿no? que tantos años ha tenido Europa, ha necesitado Europa. Hay otro aspecto que también hay que tener cuidado, ¿no? Y es que junto a este movimiento, vamos a decir, lógico y deseable de un Estado laico, en el sentido de no confesional, hay un laicismo que intenta eliminar todo lo que es manifestación espiritual o religiosa de la vida pública, porque también se produce, igual que decía antes del ultracatolicismo con Leticia, con la reina Leticia, se produce con cualquier manifestación religiosa de cualquier líder político o en la vida pública, ¿no? Que si habla de la Biblia o que cree en Dios en medio de un discurso mismo, ¿por qué no va a nombrar a sus creencias, ¿no? Se le acusa de fundamentalista, de legalista, de religioso, de que mezcla la religión. No, no, es que todos estamos hechos de aquello en que creemos y en lo que no creemos. El que no cree también aplica su no creencia a todo lo que hace, porque no lo va a hacer el que cree, ¿no? Y entonces yo creo que ahí también hay un peligro, ¿no? Y es eliminar, decir, no, la sociedad tiene que ser laicista, o sea, que no aparezca ningún tipo de espiritualidad. No, no, tiene que recoger a todas las espiritualidades y no creencias de forma respetuosa para que convivan, ¿no? Y esto debe ser así, porque si no estamos cayendo en un estado como los antiguos estados detrás del telón de acero, ¿no? Hay que acabar con las religiones. La única religión es la no religión del Estado. No, hombre, no, esto es una dictadura, ¿no? De otro tipo a las dictaduras de derecha, pero es una dictadura de izquierdas en este caso. Sí, y creo que hay de lo que decía Joel también, y aplicando un poco a la actuación de los cargos públicos, se echa de menos que realmente el rey, por ejemplo, haya participado en algo más que no sea solo lo católico, ¿no? Y Frede lo decía en el comunicado, puede parecer un poco como una queja, digamos, que no tiene demasiado fundamento jurídico, es quizá la parte menos jurídica del comunicado, pero sí creo que es la que va a la parte más sensible, ¿no? El hecho de que realmente no se aprecia esa sensibilidad cuando realmente deberían hacerlo, porque justamente como autoridad que son, lo que pueden hacer es realzar realidades que a lo mejor han estado ocultas por las administraciones a lo largo de la historia. Y en este caso, pues, participar en un acto al que han sido invitados, por ejemplo, estoy recordando hace poco que se celebró el 500 aniversario de la Reforma, los reyes fueron invitados y no acudieron.
es una pena, ¿no? Que no hayan estado en ninguno de los actos que hubo muchos, ¿no? Apenas lo que hubo fue si hubo una recepción de Casa Real y del gobierno, creo, a algunos de los que estaban en la organización, pero claro, la participación no. Entonces, esto es lo que un poco creo que falta, ¿no? Y que creo que además le haría bien a la corona. No sé, lo que pasa es que no sé si por el otro lado también les criticarían mucho, pero al menos mostraría esa pluralidad y se acercaría un poco a esa pluralidad también que es la de la sociedad, que hoy en día realmente estamos en un país donde el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria, pero desde luego ya no es para nada la única y hay muchas otras, por supuesto la evangélica, pero también la musulmana, la judía y otras que también tienen presencia en la sociedad y que de alguna manera, pues, así como tienen reconocido un notorio arraigo y tienen una relación con casi todas las autoridades bastante fluida, pues es una pena que también en este sentido la Casa Real no dé estos pasos, ¿no? Claro, porque además si asiste, respalda y reconoce a este colectivo ante la sociedad y a la inversa. Si no lo hace, está diciendo, esto es un colectivo o una comunidad de menor rango, ¿no? Al resto, ¿no? Entonces, ya para acabar, si quería, porque hemos hablado mucho de la decadencia de la Iglesia Católica, decir algo que a mí me llama mucho la atención, que creo que también hay que reconocer, y es que hay un movimiento católico entre los jóvenes tremendo. O sea, hablamos en otras 7 días de Hakuná. Ahora va a haber un concierto de la Resurrección que se está haciendo todos los años que reúne 40, 50, 60 mil jóvenes aquí en Madrid, que indica que sí que hay un hambre de espiritualidad. Quizás no es la institución religiosa como tal, en el sentido de jerarquía y todo estos ritos, etcétera, pero sí que hay una vivencia de búsqueda de sed de Dios, del Evangelio, que sí que está surgiendo entre los jóvenes españoles, ¿no? Y que eso también es de reconocer y de alguna forma que me parece muy importante, ¿no? Porque parece que no existe, tampoco los medios le están dando una salida, ¿no? Para que sea reconocido. Sí, ahí tenemos esa celebración que están preparando, ¿no? Para dentro de poco. Lo veíamos en algunos medios católicos, de momento, todavía no se ha anunciado a nivel mucho más general, pero el año pasado fue todo un éxito, este concierto que hicieron de Resurrección allí en Cibeles y este año lo vuelven a repetir. Así que hay un movimiento, ¿no? Está claro. Y yo creo que también porque al final el tema... El tema espiritual siempre está presente y hemos visto, por ejemplo, lo hemos hablado en algunas otras ocasiones también en este programa, el hecho de que los jóvenes, la nueva generación, pues está abierta a la espiritualidad más de lo que estaba quizá la generación X o la generación, los millennials, pues los Z parece que están más abiertos en ese sentido a conocer un poco más. Y por ahí creo que hay una gran oportunidad. Y también lo estamos viendo, por supuesto, en el ámbito evangélico, es decir, vemos que hay vida a nivel de los jóvenes en las iglesias que trabajan con jóvenes, las comunidades, los campamentos que se celebran en verano, las universidades también, donde vemos también el movimiento juvenil universitario en un momento pues también de crecimiento a nivel en España. Es decir, que realmente el tema de la fe está presente y no tiene pinta de que se vaya a ir, todo lo contrario. Y también, por supuesto, muchas veces lo comentamos aquí, pero el hecho de que la inmigración que sigue llegando a España, muchas de las personas que vienen de otros países, pues vienen también con una fe y también de ello, pues realmente no se avergüenzan de vivirla, ni de transmitirla, ni de llevarla también al ámbito público. Y todo eso, pues también se va reflejando cada vez más en lo que es la sociedad. Pues nada, el hombre tiene sed de Dios. Eso hemos sido creados así. Lo demás, a veces los sucedáneos nos pueden calmar esa sed, pero la realidad es que sigue existiendo. Digan lo que digan las leyes, las constituciones y los dogmas ateístas o agnósticos, ¿no? Pues bueno, agradecemos a todos los que nos han seguido hasta aquí, de verdad, de corazón. Ojalá un día podamos tener una participación más activa con aquellos que nos veis, pero hoy por hoy la técnica solo nos permite esto. Muchas gracias a Daniel Ofcan, a Joel Foster, y se despide de todos ustedes un servidor, Pedro Tarqui, deseando como siempre que Dios les bendiga.